tener aquí en esta reunión ciudadana que hacemos cada sábado, cada 8 días, al doctor Andrew Kennis, quien nos va a hacer ahora una presentación de una conferencia que ha estado muy debatida porque la queríamos tener desde hace varios días y al final de cuentas la vamos teniendo el día de hoy para poder acomodarnos a que viniera más gente y que se pudiera conectar más gente también vía electrónica. Y el título que le puso se llama Hegemonía, Desinformación y Ruptura, Periodismo y Movimientos Sociales en la Nueva Época del Hiperimperialismo. Esto resume mucho todos los conocimientos que el doctor ha adquirido a lo largo de su corta vida. Pareciera larga por todo lo que sabe, pero en realidad es corta para todo lo que ha aprendido. Y sí, entonces está muy joven para conocerlo. Bueno, pero lo vemos nosotros que por el conocimiento de estos temas que el día de hoy se van a tratar, nos parece de suma importancia por el momento actual en el que estamos viviendo. Nos parece una invitación adecuada para el momento difícil y de guerras, y sobre todo una presentación adecuada y muy oportuna para todo lo que se está viviendo en la sociedad en términos de las tecnologías, de la participación de los medios de comunicación en la vida, no solo pública y de los gobiernos, sino hasta en la vida íntima de las personas. Y bueno, voy a dejar ahora a Alejandro Menéndez, que es un buen amigo del doctor, para que él les lea un poco de su biografía y que él les explique, si tiene por ahí alguna anécdota con él, pues nos lo participe también. Entonces, eso me parece que es una... También está más ganas. bueno, pues una Solo buena algunas anécdota. se pueden convertir. Muy bueno, entonces ponemos a Alejandro para que él sea quien les haga ahorita la presentación formal del doctor. Ya me dejaron la carga más fuerte, pero bueno. El doctor Andrew Kennis, doctor, es un investigador académico que también se ha desarrollado como periodista internacional y profesor de educación superior. El doctor Kennis ha reportado desde lugares ubicados en 4 continentes y en más de 30 países, a la vez de realizar investigaciones académicas y presentar su trabajo en el extranjero. Publicó su libro Resistencias en la época digital, el modelo de los medios no independientes, el periodismo masivo y los movimientos sociales, con Routledge, una editorial británica con distribución internacional. En el 2023, el sitio de su libro es www.digitalageresistance.org. Bueno, me dice que hasta aquí. Y bueno, decían de la anécdota, bueno, con Andrew, es un periodista antihegemónico, sobre todo recordemos que el occidentalismo, y como bien apuntaba la compañera, pues ha hecho una mina en decir que realmente es lo completamente formulable y hecho en un sistema que ha sido opresor y que ha oprimido muchos pueblos. Recordemos desde Hollywood que hace estas películas agresivas y agresoras hacia los pueblos ante la resistencia de la cuestión territorial y anticolonialista que siempre Latinoamérica ha respondido ante ellos, y por eso Andrew siempre ha tocado estos temas, siendo, y que es muy importante decirlo, una persona que ha estado en el imperio. Y eso en estos tiempos es muy difícil, porque te parece que es fácil decirlo desde otros lugares, pero estando dentro del sistema, imponer un nuevo lenguaje y deconstruir los lenguajes, pues es muy importante. Andrew ha tenido ese valor hegemónico de decir, no queremos esto, vamos a discutirlo y vamos a ir a los lugares y a los pueblos a discutir todo esto. Entonces, esta es la valía de la discusión que tendremos hoy y de la plática y la charla que tendremos con Andrew. Gracias, Andrew. De la introducción. Muchas gracias a todos, gracias por la paciencia, gracias por asistir hoy un sábado.
porque los sábados son para descanso, ¿verdad? Entonces agradezco mucho que comparten su descanso conmigo y con Alejandro Meléndez, y quiero dedicar esa charlita, voy a intentar que sea una charlita más que nada, a dos cosas: a su paciencia, porque estamos empezando algo tarde, y al papá de Alejandro Meléndez, porque él nos dejó, se falleció hace poco, y hasta hace poco estuve con él, también con Alejandro, en un programa muy padre que se llamaba Fronteras del Poder, y mucho del enfoque tuvo que ver con lo que decía Alejandro de antiimperialismo, de seguir en los pasos, y ha habido muchos pasos últimamente, del hiperimperialismo, y en la plática incluso está titulado así porque el imperialismo de Estados Unidos contra Latinoamérica, contra México, contra muchos lugares en realidad, pero nuestra preocupación incluso mayor es obviamente sobre nuestra región. Era un gran enfoque del programa, es lo que más nos ligó a nuestra visión, Jorge y yo. Hubo un gran evento que Monse y Alejandro organizó, era muy lindo, en el Salón Los Ángeles. Ahí es donde de hecho nos volvimos a conocer, porque es la segunda vez que estoy aquí. Hubo otra charla muy padre hace como 1 o 2 años atrás, y Federico, que todavía no ha llegado, pero dice que va a llegar, me invitó a esto, y en la misma audiencia que están ustedes, yo estaba, y era muy agradable. Entonces cuando de hecho Laura y yo nos topamos otra vez en ese evento dedicado a Jorge y su vida, ojalá cuando yo parto de este mundo tan oscuro que hay tanta gente honrándome, dudo que sí, pero realmente era muy apropiado porque tuvo muy gran carrera este hombre, siempre súper simpático y cálido, y yo lo extraño mucho, y Alejandro obviamente aún más. Entonces sí, casi me toman las palabras hablar de Jorge, gran periodista. Quiero que este evento sea en su memoria, en gran parte. Bueno, voy a intentar resumir un libro junto con la actualidad de 500 hojas en ojalá 20 y 30 minutos, para que haya tiempo, para que, o menos si puedo, para que Alejandro tiene una reacción, y ustedes también, porque lo que recuerdo con mucha felicidad de estar aquí incluso es que es una audiencia muy sofisticada, muy participativa, y gente muy activa en las luchas, en muchas cosas. Entonces por mí hay mucha calidad aquí, lo agradezco por lo mismo, y nuestra gente en línea también. Ok, mira, yo como estudiante de doctorado tuve la gran idea de hacer una tesis de doctorado basado en el libro y muchos de los trabajos de Edward Herman y Noam Chomsky. Claro, el segundo nombre seguramente reconocen, es alguien muy famoso, muy destacado, pero en realidad era Edward Herman quien escribió la mayoría de ese análisis. Yo recuerdo una historia de él, porque vivieron una conferencia juntos en Canadá, y todos estaban yendo para sacar el autógrafo de Noam, ¿no? Pero yo llegué con mi programa, con Edward, y dije, tú eres el autor del modelo de propaganda, quiero que firmes eso para mí. Y me vio como el más extraño persona. Era un hombre muy modesto, un poco gruñón, pero realmente el autor intelectual de esta gran obra. Entonces yo con mis profes pensé que tenía todo ganado con eso. Ese modelo de análisis es muy sabio, van a saber por qué en poco tiempo. Pero mis consejeros dijeron, ¿cómo crees que vas a hacer una tesis solo recapitulando
modelo de propaganda, tú tienes que hacer tu propio trabajo. Y yo como, ay caray, eso suena mucho más duro, ¿no? Y sí era, pero el chiste de hacer una buena tesis de doctorado es tener un buen básico, un libro, y claro, hacer algo más original. Entonces, voy a hablar algo primero sobre su modelo y tanto como mi modelo, porque sí me empujaron hasta este grado de sacar algo realmente complementario, pero diferente, ¿no? Entonces, mira, este modelo de propaganda así se llama. No, nunca me gustaba tanto la palabra propaganda, porque no, da como la falsa impresión que es sobre como propaganda estatal, pero no. Lo que quiere decir más que nada, y por eso mi propio modelo tuvo un nombre distinto, refiriendo a los medios, podrías decir en español, dependientes, no tan independientes, masivos. Pero empresariales le llamaban. De eso. Todo eso es como, igual, mejores términos, porque es lo que querían decir ellos. Y empezaron simplemente con cosas que olvidamos a todos, ¿no? Que los dueños de los grandes medios son corporaciones, que los que financian los modelos, los medios masivos, son también corporaciones, y los que intentan influir el contenido de las noticias con fondos de corporaciones, con dueños de corporaciones, son otras corporaciones. Esa es la industria de relaciones públicas. Y olvidamos realmente la estructura, la economía política, aunque sea tan básico e indiscutible, atrás de los medios. Y empezaron simplemente con esas observaciones, y era como la gran controversia todavía para muchos profes liberales, como que si fuera algo tan controversial esto, ¿no? Pero donde viene como el corazón de este modelo es en una crítica de las tendencias de los medios masivos en dar mucha cobertura, mucha empatía y hasta algunos estándares de periodismo distintos que otros, aunque sean comparables, donde todo se cambia el chip, ¿y de qué depende? Más que nada de la relación que tienen los países en cuestión y las víctimas en cuestión con Washington, y hasta cierto grado también con los intereses del occidente. Entonces, su caso mayor, y hay muchos ejemplos, era lo de 2 genocidios, porque la historia humana no siempre presta a experimentos controlados, de hecho rara vez se hace. Pero en este caso específico, y bueno, muchos otros, pero particularmente este caso específico, gracias, junto en mi libro. Voy a hablar de esta foto de portada en un momentito. Este tiene una historia chida atrás. Bueno, el caso emblemático de su trabajo era 2 genocidios comparables, ocurriendo al mismo tiempo, pero un genocidio de Camboya, que estudiantes hasta que sea muy histórico, y historia no es tanto su fuerte, lo reconocen. Esos del genocidio de Pol Pot. Hubo mucha cobertura, mucha empatía, mucha atención, todos supieron, y todos hasta la fecha sabemos de eso. Otro genocidio al mismo tiempo donde nada menos que 1/3 de la población estuvo erradicado, matado, era de Timor-Este. Timor-Este ni se puede identificar en un mapa para la mayoría de la gente. Qué gran diferencia, poca cobertura, los estándares de periodismo eran totalmente diferentes, y estoy hablando de los ojos en el contenido de los medios masivos. Eso no es un modelo sobre los independientes, que obviamente muchas veces es cosa distinta, pero los medios masivos, CNN, New York Times, y en particular incluso el centro izquierda, no sé cómo lo quieres nombrar, de los mismos medios masivos. Ellos no están afuera del chip. No estoy hablando de Fox News, de la ultraderecha, estoy hablando de la margen más liberal, izquierda, de periodismo profesional y medios masivos. Entonces, hasta la fecha, estos 2 genocidios son mega distintos. Y ahí viene el término, el concepto de víctimas merecidas
víctimas no merecidas. Esa es la parte importante adicional para entender esa crítica en los ojos, en el contenido de los medios masivos. Entonces, hasta la fecha, sabemos, nos parece caminar es algo que podemos identificar, aunque sea en la mapa, este genocidio de Camboya, y no sabemos poco o nada de Timor-Este, o que se puso independiente por fin en 99, y este patrón lleva hasta la fecha. Aún en la época digital, tenemos este patrón donde hay unos conflictos, donde sabemos qué onda, los medios masivos lo cubren, y estoy hablando de las peores tragedias del mundo, de genocidios, de ocupaciones militares, y otros no. Y mucho depende simplemente, como dije, ¿no?, de la relación del país y las víctimas con el imperio. Entonces, si es un amigo del imperio, como era el caso con Indonesia, que era el invasor de Timor-Este, no suele cubrirse. Y aunque suele cubrirse, la versión de los eventos es una versión oficial del gobierno en cuestión, del aliado de Estados Unidos en cuestión. Entonces, la poca cobertura que recibió uno de los peores genocidios del siglo XX era la versión de Indonesia. De la poca cobertura que tuvo, porque ese caso, otra vez, es muy emblemático. Era poco a nada de cobertura con Timor-Este. Ahora, en el caso de los enemigos de Estados Unidos, y hasta cierto grado intereses occidentalistas en general, porque no es que ellos que quedan completamente afuera de la panorama imperialista, sabemos todo, y no solamente sabemos todo, sabemos la versión rebelde. Las fuentes incluso cambian en estos casos de los víctimas merecidas. Toman fuentes de ONGs, civiles, toda la rebeldía que puedes pensar. Y eso no es mala cosa. Incluso eso debe ser el patrón para todo periodismo, independientemente de los intereses de Washington. Pero obviamente si los medios masivos están siguiendo un patrón que es particularmente favorable al imperio, entonces el periodismo está fallando. Y si el periodismo está fallando, la democracia está fallando. Y hasta cierto grado, incluso los medios masivos mexicanos caen en este mismo patrón. Todos debemos recordar que aunque sea un periódico, y los periódicos sí están luchando en general, los New York Times es uno que no está luchando tanto. Es una cooperación multimillonaria. Se llega a los escritorios de todas las cabezas de Estado y es muy influente y cabe dentro de ese patrón hasta la fecha. Entonces no estamos hablando solamente de un caso estudio de los 70s, estamos hablando de muchos ejemplos de víctimas no merecidas en los ojos de los medios masivos. Es una lista tan larga y tan propagandizada en el sentido que es fácil olvidar. Yo tengo que consultar mis notas, la verdad, y aunque yo soy el especialista, ¿no? Para darles otros ejemplos, hay muchos, desde los 70s hasta ahora. Podemos tomar el ejemplo de Guatemala, la lucha indígena, especialmente con Ríos Montt, durante la presidencia de Reagan. Perfecto ejemplo de víctimas no merecidas. El Salvador en las 80s. Indonesia hasta el presente, particularmente en Papua Occidente, creo que se llama en español. Los kurdos son un ejemplo interesante, porque si son los kurdos de Irak, eran merecidas, porque era el enemigo con Saddam Hussein y todo eso, 2003, ¿no? Incluso eso es el aniversario, Federico nos quiere recordar de eso. Aquí, estimado Federico Campbell, que estamos en el aniversario. Los kurdos de Irak eran merecidos, pero los kurdos de Turquía en inglés, creo que cambiaron el nombre porque no le gusta que suena como Pablo, ¿no? Y quieren como algo más digno, ¿no? Pero de Turquía en español todavía se dice no merecidos, porque Turquía ha sido una mega aliado de Estados Unidos. Entonces, podemos hablar incluso
víctimas merecidas y no merecidas, de la misma etnia, pero de distintos países, cuando la relación con Washington es distinta. Tanto así es no independiente los medios masivos. Sudán, yo recuerdo en los 90s, Clinton bombardeó Sudán con poca provocación, destruyó la mitad de sus facilidades médicas con ese bombardeo. Hasta la fecha sigue siendo otro caso de víctimas no merecidos. ¿Qué tal Yemen a la vez de Ucrania? Sabemos todo de Ucrania porque otra vez un enemigo invadiendo, ¿verdad? Pero a la vez uno de los peores crisis de refugios, los más sangrientas guerras civiles, totalmente peleado por Arabia Saudita, que es un gran aliado de Estados Unidos, destruyendo Yemen varias veces desde 2015. Incluso hubo una ¿cómo se dice? Ambiente masivo. Hambruna. Eso. Sí, hubo hambre masivo entre niños victimizados. Hubo fotos así, de niños muy delgados, mal nutrición, todo eso. Y hasta el BBC lo nombró como la hambruna menos cubierta, ¿no? Incluso embarcó al mismo tiempo que Ucrania, que recibió mucha cobertura. Y no estamos en contra de víctimas merecidas. La crítica es que así se debe cubrir todos los genocidios, todas las ocupaciones, todas las tragedias, independientemente, porque el mismo periodismo tradicional, el periodismo 101, el número de curso, ¿no? Se enseña de ser independiente de gobiernos. Somalia, Afganistán, incluso Ucrania antes que Rusia se invadió, ¿no? Es increíble cómo cambia el asunto. Afganistán, el mundo supo muy poco de las tragedias que vino de la ocupación más prolongada, salvo Palestina, de este siglo. Entonces, muchos ejemplos. Pero podemos pensar incluso de varios conflictos donde sí las víctimas recibieron la cobertura que merecían, simplemente si fueron de estados que eran enemigos de Estados Unidos. Entonces, donde vino mi trabajo era no solamente seguir el patrón de estos, que todavía sigue hasta la fecha, de estas tragedias, de las víctimas no merecidas, pero explicar cuándo hay excepciones, aunque sean limitadas, a esas tendencias. Y ahí vi como el hueco del trabajo eran los movimientos sociales, y más aún que eran provocando esas excepciones, donde hubo a veces un poco de cobertura, a veces un poco más de cobertura de estas mismas víctimas merecidas, y un poco de cobertura es mucha diferencia, tratando gente así tan victimizada, o luchas tan no cubiertas, pues. Entonces, sí, pues empecé a ver esto, y también con mi trabajo, con mi investigación, vi que cuando se combinaba con viralidad en los medios sociales, cuando los medios sociales estaban en realidad coordinados o pasando a la vez que movimientos sociales empujando el asunto para que reciba, aunque sea tanta intervención, a veces hizo mucha diferencia. Entonces empecé a tomar unos casos, porque realmente desde la época de medios sociales esto empezó a tomar mayor frecuencia. No para nada es la solución o la panacea al mismo problema que acabo de describir con el trabajo de Hermann Chomsky, pero era como un remedio que para mí marcaba un poco la distinción entre la época en la cual estamos ahora y la época de antes. Porque realmente hay un término en inglés que se llama gatekeeping, y quiere decir que los límites que ponen los medios masivos a la temática de cobertura. Entonces, mi trabajo argumentaba que cuando los medios sociales con cosas virales combinaban con esos movimientos, pudo obligar
a los medios masivos, cubrir cosas que realmente antes no cubrían. Les voy a dar unos ejemplos. En uno en particular que era muy único, bueno, guardo esto para después. Un caso estudio era de Puerto Rico. Puerto Rico tuvo un gobernador muy terrible y tenía un chat de Telegram que se hizo público donde estaba hasta insultando los mismos boricuas de la isla. Se difundió, se hizo público, y eso fue después del huracán, después de la presión de Trump, que dijo, no, pues que no vamos a ayudar a esa colonia, nos vale, ¿no? Entonces la gente estuvo muy caliente y lograron tener las protestas más grandes de la historia de la isla, enormes, millones de una isla sin mucha población, y además se hizo viral. Entonces de repente el tema se puso en los medios masivos, se cubrió, hubo como cosas hasta antiimperialistas, salió a veces en el primer plano de New York Times, y el gobernador tuvo que renunciar. Era uno de los mayores logros de la lucha boricua en su historia. Pero hablé de límites, ¿verdad? Además, nosotros en esa audiencia tan sofisticada sabemos que la democracia está en muy mal estado. Si tiene que depender de la gente haciendo infierno en la calle, o organizando millones en la calle, o logrando cosas virales en medios sociales. No se puede lograr eso siempre, ¿verdad? Y además, no solamente no se puede lograr eso siempre, sino hay límites. Entonces, cuando el desmadre en la calle se acaba, o cuando la viralidad se acaba la cobertura. Y eso es al contrario de las víctimas merecidas o incluso de los movimientos merecidos. No tienen que necesariamente inspirar miedo en la élite y en los políticos para recibir cobertura. La cobertura es automática. Incluso hubo, parecido al caso de las víctimas merecidas, como en Timor-Este y en Camboya, tuve un contraste con esa lucha boricua. En Hong Kong tuvo un movimiento estudiantil que tuvo cobertura, pero mega extendido, con desmadre en la calle o sin, contra China, ¿no? Que no es el gran aliado de Estados Unidos, incluso es la poca competencia que tiene Estados Unidos. Y también hubo otro ejemplo que ustedes otra vez seguramente saben, ¿no? De Chile. De hecho, todas estas cosas estaban pasando más que nada en 2019, uno de los mayores años de resistencia global que hemos visto, que estuvo interrumpido por la pandemia, ¿no? Lástima. Pero hubo un movimiento, otra vez, histórico en Chile. Millones en la calle, más gente en la calle que nunca, mucho más que pudo haber ido en la época de Pinochet. Y todos sabemos de Pinochet, ¿no? De cómo vino y cómo llegó a tumbar al presidente democráticamente elegido Allende, irónicamente en el 11 de septiembre de 1972, ¿no? Entonces, para tener tanta gente en la calle existiendo en ese entonces, 2019, un presidente diario, suena como parecido a Trump, ¿no? Incluso era un gran amigo de Trump, era un gran logro. Y otra vez combinó con los medios sociales, se hizo viral y recibió un poco de cobertura. Se recibió un poco de cobertura, se llegó al primer plano, no se comparó con Hong Kong, no se comparó con la oposición de Venezuela o de Irán. Estos casos otra vez son de movimientos merecidos en la cobertura de los medios masivos, pero de todos modos hizo referencia por estos movimientos. Entonces lograron quitar ese precedente, como lograron el gobernador de Puerto Rico, y adoptaron una nueva constitución en Chile. Llegó el centro izquierda poco después de ese movimiento, y era una gran victoria, aún con esa referencia limitada.
Entonces, lo que básicamente estaba intentando argumentar con mi trabajo es, los movimientos sociales son los mayores explicaciones por las excepciones que tenemos. Cuando tenemos excepciones, aunque sean limitadas, en los medios masivos. Y también muestran a la vez la deficiencia de la democracia, porque es injusto poner tanta obligación a estas resistencias de tener, aunque sea algo de cobertura, aunque sea limitada, porque igual en Puerto Rico, esto solo duró en Chile por el mismo tiempo que estaban haciendo desmadre en la calle. Cuando el desmadre se disminuyó, el cobertura se desapareció. Entonces, por eso mismo, la compañera que estaba hablando de Palestina, suplicando que no olvidemos de Palestina, mismo patrón, ¿no? Cuando la realidad de los medios sociales baja y la resistencia baja, el tema empieza a ser olvidado. Cuando los gobiernos dicen que hay un cese de fuego, y los medios masivos lo creen, como que era según la gran diferencia, la cobertura baja. Entonces, pues sí, eso es un buen resumen básicamente de lo que creo que explica mucho, incluso en esos tiempos de medios sociales, de cómo es la dinámica, de también tener un papel importante y posicionarlo para explicar cobertura por los mismos movimientos sociales, movimientos masivos, porque ellos también están sujetos a ese patrón de movimientos merecidos, movimientos dignos, movimientos no merecidos ni no dignos. Y casi siempre, básicamente siempre, dependiendo de la relación del trato que tienen estos movimientos en sus países con el gobierno de Washington. Entonces, en Chile sí era un gran aliado este presidente con Trump. En Argentina es un gran aliado de Trump también. No hubo mucha cobertura, de hecho que hubo millones de personas en la calle. Tengo un compañero aquí en la audiencia que era testigo a eso en Argentina, se llama Jim. Gracias, Jim. Y de hecho nosotros tuvimos a la vez, poco después que llegó Milei, estaban haciendo muchos sonidos con las cubiertos de la cocina, eso es una expresión latina, ¿no? Para protestar junto, junto con la resistencia en la calle. Hubo mucha gente, más de 1 millón, pues yo lo cubrí también, eran medios independientes. Y la cobertura realmente no igualaba, por ejemplo, la cobertura de la resistencia en Irán o en Hong Kong o en Venezuela, todos estos lugares. Entonces, el mismo patrón, hasta cierto grado, que vemos con las víctimas, vemos con los movimientos. Y esto es muy problemático, muy problemático. Y quería que fuera esto, esa crítica, una contracrítica de la falsa idea, ya cada vez menos, porque obviamente los conglomerados de los medios sociales no son tan populares ahora. De hecho, Mark Zuckerberg en un entonces tenía menos apoyo del público que el mismo Trump. Entonces ya no estamos levantando mucho más conciencia crítica, pero para mucho tiempo y hasta la fecha todavía hay investigadores que argumentan eso. Piensan que los medios sociales es la salvación de la democracia, que ya todo está resuelto, todos pueden publicar, todos pueden hacer viral, y esto es increíble, y ya no tenemos que preocupar de las cosas de la Guerra Fría y no sé qué. Yo quería decir, no, ellos son la excepción a la regla, pero con límites, y la democracia no se debe tratar de obligar ciertos movimientos a hacer desmadre y apenas y cubrirlos y dar toda la cobertura sin nada a otros lugares que solamente tienen la fortuna de estar en lugares que son enemigos de Estados Unidos y otros intereses imperialistas. Entonces, esta foto de mi libro está tomado por un modelo de Chile que hizo como hobby la foto, y es una foto que se hizo muy viral
es durante la misma resistencia de que estaba hablando de Chile en 2019, Rage Against the Machine lo posteó en su página, así es como me enteré y me pareció increíble, ¿no? Una muy chida foto y un reflejo de realmente hasta qué grado logramos tener resistencia global en el 2019, y es la anécdota a través de esta foto de así medio un permisito de publicarlo. Estaba muy agradecido. Se llama Susana Hidalgo, la fotógrafa, aunque su profesión principal es como nosotros, ¿no? Tenemos que subsidiar nuestros periodismo con hacer otras cosas. Entonces ella subsidia su hobby con ser modelo. Bueno, no exactamente analógico, ¿no? Pero no la precisa analogía, pero sí, esa es la historia a través de esa foto y a través de la realidad que logró este movimiento en general, porque creen en la resistencia. En la época de Pinochet, por ejemplo, no estaba saliendo, bueno, no existía ni siquiera medios sociales, y eran bastante en la categoría de víctimas no merecidas, considerando el amistoso trato entre Pinochet y Estados Unidos. Entonces, los dos modelos en realidad son muy útiles para no solo entender qué chingados está pasando en la actualidad, sino también te ayuda como predecir y tener como expectativas realistas de qué tipo de cobertura va a haber. Otra vez, en su base, si uno se estudia el trato del momento, porque claro, puede cambiar. Irak era un enemigo un día, pero antes era un amigo, ¿no? Estuvo incluso invitado a la Casa Blanca, Saddam Hussein, creo, pero hasta otros también, ¿no? Entonces, si estudia uno la relación de un país de invasión, de las mismas víctimas de este país o los movimientos de resistencia que tienen con Washington, se puede saber mucho de qué cobertura va a haber. Y eso es un poco triste, no debe ser tan predecible estos medios masivos, deben sorprendernos, pero hasta el grado que nos sorprenden casi siempre es por el pueblo. Tal vez una elección no tan sorprendente para ustedes, pero una cosa que es bueno recordar y entender, para incluso la misma estrategia de los movimientos, de la gente luchando para ganar atención de los políticos, especialmente si están en esas categorías no afortunadas de movimientos dignos y víctimas dignos en los ojos de medios masivos, nos puede ayudar mucho en comprender esa dinámica tan injusta. Entonces, no sé si hace menos de media hora. Ojalá, era mi meta, pero gracias por su linda atención y paso unos comentarios a un periodista destacado que va a reaccionar a esto, y luego preguntas de ustedes, de esta audiencia tan sofisticada en la línea, tanto como aquí cara a cara. Muchas gracias. Sí, yo quisiera preguntar a Andrew, que ya creo que no está en la línea del tiempo del libro, pero que tendríamos que pasar a ello. Yo estuve en la mañana en una charla también con periodistas de Estados Unidos y sobre el tema de Gaza, donde, por ejemplo, los medios nacionales que ya conocemos desde hace mucho tiempo y empresariales, pues la palabra genocidio no existe, ¿no? Ni en el término, es una cuestión... Ni ocupación, claro. Sí, de hecho hubo una encuesta que hizo una organización de análisis de medios, y era una fuente principal de ese punto que era muy importante, que la gran mayoría de la gente de Estados Unidos no entienden, no saben que hay una ocupación en Palestina. La verdad, un gran reclamo realmente de qué tan mala es nuestra cobertura de medios masivos. Y justamente nosotros sabemos quiénes están detrás de estos medios y este monopolio, oligopolio y todo lo que tenga que ser monopolio de estos bribones,
que está detrás Ricardo Salinas Pliego, una persona que se robó un canal, que no paga sus impuestos, y también están los Azcárraga del otro lado, y que mantuvieron este cisma de terror, de falsedades, de robarse elecciones y demás. Y creo que los mexicanos lo tenemos más claro, ¿no? Con toda esta cuestión, pero parecía que los Estados Unidos no. Y ahora en la plática, bueno, dijeron cosas terribles la gente desde los que están reportando en Gaza, que también, como bien comentaba la compañera, dice, ahora solo nos quedan los niños para reportear. Los niños están haciendo coberturas para poder reportear desde Gaza porque ya mataron a los padres, y es el frente que está haciendo periodismo. Entonces le agradezco mucho a la compañera que siga visibilizando esto, porque nos quedan los niños que van a seguir reportándonos desde allá y haciendo esta labor tan importante. Pero también nos comentaba la gente de allá que nunca habían visto esta forma de censura tan fuerte, y que ya estaba, recordemos, la primavera árabe, que pensábamos que las redes sociales iban a abrir esto, pero bueno, también llegaron otros tecnócratas financieros, que son todos los que están detrás de las redes ahora sociales, como bien decías, Zuckerberg, pero también está el de Elon Musk, que es una persona aparte nazista, terrible, maga y demás, y están censurando ya estas redes. Ellos hablaban sobre todo que TikTok ya está siendo censurado. Entonces quisiera que me comentaras esta parte de ya ultra lugar, porque lo comentas, bueno, fueron las redes lo que abrieron, pero parece que ya está eso se está cerrando. Entonces que me comentes esto. Totalmente. Mira, otra vez, para lograr algo viral en los medios sociales, ya que se han adueñado desde tiempo atrás los aglomerados de Silicon Valley, se tiene que hacer muy grande, no una pequeña cosa, porque si es solo semi-viralidad o algo así, pues claro, tienen el control allá en Silicon Valley para chupar esto, para realmente marginalizarlo, para reprogramar sus algoritmos a su gusto, y sí, lo que se tiene que hacer en la calle, y de preferencia combinado con las redes, es algo muy grande, para que hasta que no se puede censurar. Entonces otra vez la obligación, digamos, que la democracia tan débil pone a estos movimientos es demasiada y no es nada justa, y es justo lo que hace la lucha contra el periodismo doblemente, triple más difícil. Pero a la vez, cuando se puede lograr y se pueden lograr cosas que sí cambian, aunque sea no tanto, pero algo de cambio para la gente vulnerable, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces eso es la esperanza que todavía hay, pero claro, la lucha se tiene que seguir, porque no es justo que nuestros medios masivos, sean redes sociales o no, sean tan cooperativas. Hay que recordar que las corporaciones más ricas del mundo, más poderosas del mundo, son los aglomerados de Silicon Valley. Tienen ya evaluaciones del mercado de bolsa más de $1 trillón. Está increíble eso, ya están en 3 trillones. Se ha puesto triple su valor desde la pandemia. La pandemia era un bono para ellos como nunca. Y era justamente uno de los últimos argumentos que hizo Edward Herman, porque tuvo como críticas diciendo ya se acabó la Guerra Fría, ya no están como que polarizado, víctimas merecidas, víctimas no merecidas, tal vez era cierto antes, pero ahora no, porque tenemos las redes sociales, tenemos movimientos, tenemos más democratización de los medios, y eso sí es cierto, pero hasta un límite muy antidemocrático. Incluso nunca hay que olvidar que es más cooperativa aún las redes en Silicon Valley que eran las empresas de Wall Street, de los medios tradicionales. No es menos cooperativa para nada, no es que no dependen mucho de fondos de publicidad de las mismas corporaciones, no es que se ha acabado la industria de relaciones públicas, que es también multivariario, que también impacta, influye las redes. Pero hasta cierto grado hay
menos control de contenido en las redes sociales, y en este margen de oportunidad algunas veces hemos visto esto explotado. Y esto es lo que se tiene que hacer, y más por los mismos movimientos. Es una obligación injusta, pero a veces sirve, y a veces está, por ejemplo, uno podría argumentar que el genocidio de Gaza tuvo algo de ayuda en disminuirse un poco por el mismo conocimiento mundial que hubo, no por los medios masivos, pero por la distribución de realidad en las redes sociales. Por ejemplo, ganó un Oscar alguien que, algunas personas lidiado de alguien que filmó los crímenes en su contra con su celular. Eso no fue posible en las 80s, por ejemplo. Entonces, y hasta ganó un Oscar, ¿no? Es cierto que un mes después un codirector casi estuvo matado, creo que otra vez. Pero mira, esto sí pasó. Y tal vez no hubiera ni un cese de fuego limitado si no fueran por esta distribución en las redes. Pudo haber salvado, es probable que salvó, no sabemos cuántas vidas, pero yo argumentaría más que algunas. Ahora, como dijo la compañera desde el inicio, ¿no? Esto no está sin sus límites. Y sí, con la disminución de viralidad en los medios sociales, ha recibido bastante menos cobertura la Franja de Gaza, y otra vez está en mayor peligro por lo mismo. Perfecto, pues abrimos la parte para que pregunten, comenten o lo que quieran hacer, por favor. ¿Vienen para acá o...? Sí, vengo acá para que se escuche, por favor, por el... Voy a hablar un poquito, pues, porque estuvo muy bueno y está bien, me sirvieron como no. Breve. Entonces sirve de breve, pero fuerte. Sustancioso. Yo creo, compañeros, que en realidad nos estamos autoflagelando, porque aquí hay incluso en todo lo que se ha expresado como una especie de autocontención, como una especie de temor, así como se percibe. Todo radica en las ondas hertzianas, las ondas, no sé si ahí están hablando de la televisión, pero evidentemente todas esas cuestiones son del Estado-Nación. Y entonces aquí, si no se habla de las concesiones, ¿de qué se va a hablar? ¿De las redes sociales? ¿De la televisión para los niños? ¿Qué acaba de hacer Claudia? Hace no tiene ni 20 días. Dijo, pues yo como quiero tanto a las televisoras, les voy a regalar 13 minutos del tiempo fiscal del tiempo fiscal del gobierno. Es decir, que en lugar de que les pusiera un alto, de que se aumentara esto, lo redujo. O sea, 13 minutos al día es muchísimo, y muchísimo en una cuestión de carácter económico. Y en lugar de aumentárselo a la sociedad, se lo quita. ¿Sí? Se lo quita el INE, se lo quita el gobierno. Entonces vamos en un retroceso. Para mí, eso es nunca se toca lo de las concesiones. Andrés Manuel no lo tocó, Claudia no lo tocó, ella está de plácemes con el neoliberalismo, se ve muy feliz siempre que se reúne con el empresariado. Y si hay un pilar de la hegemonía, de la constitución de la hegemonía, es la cuestión narrativa. ¿Y cómo vamos a tener una cuestión narrativa de vanguardia si efectivamente nosotros nos estamos autolimitando? ¿Por qué no se toca? ¿Cuál es la razón? O sea, esto me parece a mí como una especie muy turbio de lo que está sucediendo al interior del gobierno. O sea, las redes son una cosa como secundaria, como colateral, y después, hace 8 días hablábamos de efectivamente cómo están los integrantes de los participantes en la televisora, los que van creando las narrativas. Hablamos de que mi querida Sabina Berman, sí, ya voy a contar, mi querida Sabina Berman es la única que le pone a todos los del maciosario una hasta aquí, les dice, es una bola de mugrosos, señor, báñese, no está insultando a la gente porque no se baña, báñese, ¿sí?
Salió también de parte de Renata Turrell, que es la directora del 11, y el último día cuando sacaron a Don Chamuco, dijo, ustedes ganan 52,000 pesos al mes, ¿sí? Ellos durante 11 años casi llevan 15 millones de utilidades. ¿Sí me explico? O sea, les pagan 15,000 pesos, en esos tiempos 15,000 pesos por hora, son 4 horas al mes, y les han entregado todo esto a estas gentes. ¿De dónde salieron estos nuevos narradores? O sea, es casi todas las señoras, las muchachas, son muchas jóvenes que parecen una copia tras otra, con los mismos pensamientos, y parece una copia, pero no una copia en offset, sino en una copia de extensil. Necesitamos muchísima más potencia para tratar de cambiar la cosa en los medios de comunicación. Sí, yo solo le comentaría al compañero primero que siempre tengamos respeto, porque justamente lo que hace Ricardo Salinas Pliego cada vez que nosotros criticamos esto es decir lo de mugrosos, lo de tal, y yo creo que ese comentario no cabe en ninguna charla ni ningún espacio, porque todos nos merecemos respeto, si nos bañamos o no nos bañamos, tengamos respeto en eso, y sí lo voy a exigir y sí lo voy a pedir. Y lo otro que usted comenta, estoy completamente de acuerdo. Hay problema. ¿Vale? Ese no es el problema. Ok, por eso, y voy a lo que sigue. O sea, finalmente sí necesitamos una cuestión en que se prometió que se iba a hacer, que Genaro Villamil, que está a cargo, no lo ha hecho, que es una reforma en radio y comunicación que tiene mucho tiempo, que lo exigió Virgilio Caballero, que en paz descanse, y que no se ha hecho. Y sí tenemos que llegar a esa reforma en donde darles tiempos y espacios públicos a la gente que merece esos tiempos y espacios públicos, y no dárselos, volvemos a estos concesionarios como Ricardo Salinas Pliego o la gente de Televisa, que está explotando la radio y el espectro público. Entonces sí tenemos que, esa es una cuestión pendiente que se tiene que hacer. ¿Les parece bien si hacemos una ronda de unas 3 preguntas para que se junten los temas? Yo solo tengo algo breve. Okay. Solo creo que muchas veces podemos dejarnos llevar por críticas del estilo, de personalidad de los políticos, y bueno, supongo es válido criticar eso, pero realmente la crítica más fuerte creo que es algo más sistemático, porque hay una falsa noción que la personalidad de algún presidente tiene muchísimo, eso ya son muy de medios masivos, amigos, muchísimo que ver con todo, y cómo es Trump personalmente. Mi mamá cae en eso todo el tiempo, siempre dice, es un loco, no sé qué. Hay un sistema atrás de todo eso que hace mucho menos importante la personalidad de la persona. Y si criticas el sistema y no el estilo de los políticos, vas a tener una crítica mucho más correcta, fuerte y apropiada. Porque no importa qué tan carismático es Obama, ¿ok? Obama deportó, como ustedes saben, más de 2 millones de personas, que es una cantidad que ni siquiera ha logrado todavía el mismo Trump. Entonces, esos son Kennedy, por Dios, mega imperialista, era la adoración de millones, ¿no? Junto con su... De hecho, Chomsky escribió un buenísimo libro que se llama Rethinking Kamala, repensando Kamala, porque hasta el mismo Oliver Stone hizo un documental diciendo que Kennedy esto es el mejor, ¿verdad? Eso es pura mierda de estilo nada más. Entonces, como activistas, como organizadores, incluso como periodistas independientes, todos vamos a ser mejores con nuestra crítica si enfocamos en el sistema y no las características de Claudia o Salinas o Trump o Obama. Queremos tener crítica fuerte, porque el imperialismo es fuerte y necesitamos esa contracrítica de no caer al grado de decir, porque ¿qué tal si viene alguien súper bueno ondis? Obama Girl existió, ¿no? Esta mujer que se hizo viral en los medios sociales, ¿no? O Kennedy era súper carismático, ¿qué importa? Eso no cambia la política.
Va Fabián, luego sigue 2, luego 3, luego 4. Breve para que... Rápidamente iba un poco sobre la tónica que planteaba Javier, pero en el sentido de que de alguna manera tenemos que reconocer que la comunicación se privatizó. Entonces, ahorita, bueno, pues vemos aquí algunas expresiones, pero yo diría, pues también hay que considerar lo que dijo Varoufakis, ¿no?, en su planteamiento de que se conformó ya una estructura tecnofeudal que tiene el control de la comunicación. Además de que todos los medios de comunicación están estructurados en corporaciones que se manejan con intereses de grandes capitales. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que nos están ustedes indicando, que hay que considerar las estructuras y cómo está evolucionando el sistema, en fin. Y aquí mi pregunta va por el lado de, bueno, ¿y cómo trascendemos esta circunstancia? Porque pareciera que los movimientos y el impacto me parece muy positivo, que se tengan estos logros, son muy importantes. Nosotros los hemos vivido de alguna manera y de cerca y vemos la significación que ello tiene, pero tenemos que considerar precisamente su alcance y pensar que nos convendría a la sociedad que esto no fuera una cuestión eventual y circunstancial, sino que pudiéramos pasar a un estadio que permitiera una posición distinta de la comunicación de la sociedad. A mí se me ocurre, bueno, eso nos llevaría a pensar, bueno, estaríamos hablando de construir una entidad supranacional, o estaríamos hablando del fortalecimiento de estados nacionales o comunidades o corporaciones de la movilización, como se me ocurre a mí el Foro Mundial, se me ocurre, bueno, hay otras organizaciones que se desenvuelven en el mundo luchando por diversos proyectos, por diversos sectores. La comunicación también tendría que estar inmersa en esa circunstancia. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cómo trascenderíamos esto? Voy a pasarle otro para que... ¿Quieres consultar? Sí, no, de acuerdo. Tomando en cuenta, es un minuto vino mi compañero, para hacer todo lo posible hacer un minuto. Una intervención y 2 preguntas. Primero, ahorita somos 30 agentes, de los cuales creo que la mayor parte tiene su jornada. Observé de que, por ejemplo, en la cuestión de la apertura de los medios de comunicación, y particularmente los impresos, y yo como soy de organización social, pues quiero abordar ese punto así rápidamente. Los medios impresos, desde que yo sepa, fue muy difícil la cobertura. Rápidamente, me acuerdo de Excelsior, me acuerdo de 1+1, después sigue La Jornada. Esos 3 periódicos, la mayor parte de nosotros lo hemos leído. Y lógicamente, ¿por qué leemos actualmente La Jornada? Porque considerábamos que era un órgano informativo democrático. ¿Quién sabe si ahora sea democrático? Esa es la pregunta, ¿no? La segunda cuestión, creo que a veces no es importante los decretos, compañeros. Vivimos en un sistema, como ustedes saben, neoliberal o capitalista, compañeros, y estar pensando en hacer legalidades, cada quien tiene su punto de vista. Termino con mi intervención. Para mí es importante decirles que actualmente los medios de comunicación masivos, todos, por ejemplo, no le dan cobertura a los compañeros zapatistas. Todos, no le dan cobertura, compañeros. Y me acuerdo rápidamente de lo de los movimientos zapatistas del siglo antepasado, 1905, 1910, 11, tampoco les daban cobertura. Luego los cristeros tampoco les dieron cobertura. Luego siguen, lógicamente, otros movimientos que implican, lógicamente, de que los medios de comunicación están en poder de los financieros o los burgueses. Termino diciendo, para mí es importante que el ciudadano participe en la apertura.
Es decir, si hay revistas como Por Esto, por ejemplo, o como antes Proceso, yo lo compraba. Y yo no necesitaba yo que me lo dijeran, yo tenía que ir a leer eso porque sabía que me estaban diciendo más la verdad que otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante decirles que a veces no es necesario que vayamos a la cuestión del legaloide, sino tenemos que participar nosotros en la... Termino con las dos preguntas. ¿Ustedes creen que en esta etapa los medios de comunicación masivas creen que nos van a dar mucha oportunidad a los ciudadanos comunes? No, compañeros. Segundo, los movimientos sociales surgen y están presentes. Lo que pasa es que el mismo gobierno, óiganlo compañeros, el mismo gobierno en turno a veces nos ha opacado o no nos da las herramientas para seguir desarrollando. ¿Qué nos tenemos que hacer? ¿Nosotros cruzarnos de brazos? No. Tienes que buscar tu instancia colectiva y tu instancia individual, pues lo que le llamamos ser activistas de esos movimientos y apoyar los movimientos. Yo nomás hablé de ámbito local porque en el ámbito internacional yo lo conozco. Muy bien. Sigue. Gracias, buenas tardes, felicidades por su ponencia. Mi pregunta es acerca del impacto de la IA en las guerras culturales, sobre todo considerando, digamos que vemos ya a políticos, a funcionarios públicos basar sus discursos en inteligencia artificial. Y por otro lado también tenemos que finalmente las IAs también proporcionan grandes digestos, es decir, grandes resúmenes de información, y de alguna manera se han convertido como la mediación, la nueva mediación. Y como decían anteriormente, los medios pues de alguna manera se dividían el espectro social y teníamos diarios que hacían cobertura de movimientos sociales, teníamos diarios que hacían cobertura, digamos, del sector empresarial y así sucesivamente hasta cubrir todo el espectro social. En el caso de la inteligencia artificial, pues obviamente ya toda la cobertura pues queda también en manos de quien posee esas capacidades. Cuando estamos hablando que, por ejemplo, un movimiento social puede ser cegado cuando les quitan internet, o pueden ser inducidos también a través de las redes sociales, o por ejemplo como en la guerra en Ucrania, en donde frente a ese enseguecimiento de información, pues bueno, entran los satélites con internet y ahora el planteamiento es de subir a la atmósfera baja centros de datos. Entonces estamos frente a un cambio de paradigma, digamos una digitalización que, como bien apuntado también el compañero, pues son mecanismos no regulados que bueno, entonces finalmente, ¿cuál sería su perspectiva frente a una batalla cultural, una batalla por las narrativas, en donde pues obviamente quien posee esos medios pues son los que tienen la ventaja para ganar esa guerra ideológica y cognitiva? Entonces esa sería mi pregunta. No puedo tanto. Ok, entonces vamos a hacer una... pero pásasela. bueno, ahorita sí de bravo. Sí. Es que te está largo. No para limitarles, pero puedo recordar tres a la vez, no más. Del primero, estoy intentando recordar el pequeño. No, era Fabián, pero como que se combinaba para mí estos dos. Mira, tengo buena noticia y mala noticia sobre qué hacer, ¿no? La mala noticia es que no hay solución de magia. La buena noticia es haz exactamente lo que han estado haciendo, ¿no? Porque todo el punto de un gran porcentaje del punto de mi argumento de mi libro es que hasta el grado que se puede tener excepciones importantes que pueden ser vida o muerte para mucha gente, viene de los mismos movimientos sociales y también vienen de sus propios medios a veces.
porque ahora es más barato y más accesible que antes tener medios independientes e incluso hasta llegar a distribución viral. Entonces eso es otra cosa. Hay más organizaciones que tienen sus propios medios, sus propias publicaciones, sus propias difusiones que nunca, mucho más que en la época de papel y impresoras. Y eso también es parte del show, incluso con esas provocaciones que a veces logran esas excepciones, no como nos gustaría, pero más que antes. Va a haber una resistencia masiva en Estados Unidos en el 28 de marzo. Casi nadie de nosotros sabemos de eso, y en Estados Unidos, por la mala situación de medios masivos en general. Pero cuando pasa, va a haber algo de cobertura, forzosamente, obligatoriamente, porque no se puede ignorar hasta otro ejemplo más de un récord histórico en la calle, porque se rompieron ese récord 3 veces en el último año. Hasta ese grado se tuvo que hacer tan solo para tener algo de cobertura de resistencia. Pero esta cobertura y esa resistencia tan masiva e histórica tiene mucho que ver con el bajo apoyo popular, el bajo apoyo y punto de Trump, que ha estado limitándole. Hasta hace poco hubo ocupaciones del ICE de ciudades, y esas ocupaciones han estado desapareciendo, y era en gran parte por esa resistencia y las excepciones que hubo en la misma cobertura. Entonces, sí, eso es mi respuesta a 2 de las 3 preguntas. La IA, perfecto, claro, qué bueno que se tocó. Yo estoy dando una materia ahora mismo sobre la IA. La IA es particularmente peligrosa, la verdad, porque se hace como si fuera tu amiguito, ¿no? No es solamente ahora las mismas herencias de los medios masivos con la IA, porque replica eso. Tenemos que recordar que la IA es nada menos que ni nada más que un robot sofisticado que anda extrayendo de lo que existe en Internet. Y obviamente lo que existe en Internet en gran parte es contenido de las mismas corporaciones, ¿no? Entonces, en muchas maneras, la IA tiene tendencias muy parecidas a los mismos medios masivos, más amaguismo, ¿no? Porque el algoritmo está programado a ser muy carismático, muy como que tú eres la neta, ¿no? Entonces, además de reforzar propaganda, está haciendo tu amiguito. Incluso hay gente con desafío. Tenemos una psiquiátrica aquí muy destacada, ella entiende eso probablemente. Hay poblaciones vulnerables con deficiencias mentales, y ha habido casos de suicida, y hasta un güey que se estaba convencido por la misma IA, que tuvo una teoría increíble, astrofísica y de matemática, y se puso tan loco que empezó a escribir todos los expertos del campo diciendo que yo tengo algo que la IA me dijo que era la neta, y era pura mierda, ¿no? Entonces no, pero sí, es un ejemplo chistoso de un loquito, pero el problema es que eso sí hace impacto en mucha gente, ¿no? Aunque al final de cuentas, las mismas tendencias que vemos en los medios masivos que yo estuve describiendo y criticando en mi plática, está replicado en ese robot carismático. Entonces, una mega peligro de IA, ni hablar del daño al cambio climático que está haciendo, porque está chupando una cantidad, como no sabes, como los viejos computadores. Esa es una audiencia un poco madura, ¿no? Sin insultar. Ustedes recuerdan qué tan grandes eran los supercomputadoras, ¿verdad? Pero esto es la misma cosa con la IA. Como es una nueva tecnología que requiere un chingo de espacio, recurso, la luz, que en el peor momento, porque ni siquiera estamos cumpliendo las metas conservadoras del Tratado de París, ya encima, ¿no? Incluso. Aunque un dato interesante, hablando de cambio climático, un punto más, para mostrar todavía los niveles de propaganda que se logra los medios masivos. ¿Cuál es la institución que produce más contaminación
que cualquier otra. Militar. Siempre hago esa pregunta, incluso con audiencias sofisticadas, y no sabemos la respuesta. Para mostrar, yo tampoco sabía. Nosotros somos sofisticados. Por eso, yo también, yo me incluyo en esto. No sería Y aún así, yo no sabía eso hasta que investigué el petógono. ¿Qué? Petógono. No, pentágono. El Pentágono. El militar, el aparato militar de Estados Unidos. El Pentágono. Pero sí dijeron militar. Perdón, entonces eso fue correcto, pero no solo el militar, el aparato militar de Estados Unidos únicamente, para tener bases en todo el mundo, pero en particular lo que escupe los aviones de bombardeo es increíble, muchísimo más que produce coches privados. Y mira, toda la propaganda, toda la publicidad está como que es tu culpa que hay cambio climático, es la culpa de la humanidad, porque somos puercos, porque contaminamos, porque no reciclas cada domingo, no sé qué chingados, cuando no se compara ni cerca de la mierda que produce el mismo aparato militar de Estados Unidos, el mismo imperio, pero los medios masivos cubren eso poco a nada. Y incluso la IA, ¿no? Y eso fue un estudio, yo conocí el investigador, hasta hice un estudio yo mismo en este libro, ¿qué tanto se cubrió? 3 estudios, de hecho, salieron en 2019 y 2020, probando eso, que el mayor contaminación institucional viene del aparato militar de Estados Unidos, y no, nadie lo cubría, excepto el Guardián, que es un periódico de no lucro, era poco a nada, una nota atrás, o nada. Entonces, eso estamos enfrentando con la IA, o sea, algo comparable con algo tan contaminador y con tan poca conciencia incluso entre nosotros mismos, aunque alguien dijo militar, bien a esta persona, es un gran desafío. Sí, bueno, para contestar la primera pregunta, finalmente creo que lo que se está haciendo aquí tiene que ser algo que podamos ver como un contenido de respuesta. O sea, creo que se está haciendo los lugares en donde se está haciendo comunicación desde abajo, es la respuesta a esta cuestión que ya no existe por fortuna. Se están rompiendo ya estas pirámides, como bien dicen los zapatistas, de donde los periodistas teníamos esta cuestión de como la posverdad y cómo analizamos la verdad y tal. Y creo que los periodistas tenemos que dar el otro contrasentido, ¿no? Empezar a ver lo que se está haciendo abajo para aprender realmente el oficio, y creo que ustedes son el ejemplo de que se puede hacer de diferente forma y se puede hacer mejor. Y los periodistas sí tenemos que ir en esa cuestión, por lo cual la respuesta es que gracias a ustedes podemos seguir generando mejores situaciones y mejores formas de comunicación. El compañero con su gran camiseta de Tepito, sí está en disputa la cuestión de los lugares, de la apropiación, de quiénes somos, dónde está, y muchos, que a mí me tocó convivir con muchos de los grandes periodistas, pues no tenían ni ese acercamiento, y aunque fueran muy encumbrables y tal, no fueron al barrio, no conocieron el barrio, no estaban en el barrio, y nosotros ahí sí tenemos una deuda pendiente con la sociedad de bajar, ver, conocer y acompañar como lo están haciendo ustedes. Entonces siéntanse con esa pregunta que ustedes hacen, que ustedes también lo están respondiendo, haciendo todos estos medios, lo de brújula que están haciendo, les agradecemos mucho, porque ese es el sentido, ¿no? O sea, necesitamos seguir haciendo comunicación desde abajo, y los territorios, sobre todo no solo en Gaza, sino en las comunidades, se van a tener que disputar, y va a ser una cuestión contra el colonialismo, contra el imperialismo que está existiendo por despojo de la tierra. Pues las comunidades van a tener que hacer. Yo siempre nombro esta anécdota de que a nosotros nos tocó en la etapa del zapatismo, en que nos dijeran, bueno, ya fueron los mejores fotógrafos, ahora viene una nueva generación de fotógrafos, y queremos que ahora retraten ustedes al zapatismo, y nosotros dijimos, no lo vamos a retratar, lo que nosotros queremos ir es a las comunidades zapatistas,
y enseñarles las metodologías, las estrategias de cómo fotografiar y que las comunidades muestren lo que tienen que mostrar. Nosotros como occidentales, como blancos, ya hizo una generación y creo que no lo representó bien, porque si uno va a las comunidades zapatistas, de repente uno dice la foto de Raúl Ortega o de Pedro Valtierra la reconocen, las comunidades no conocen esas fotografías, la conocemos nosotros como el occidentalismo, y entonces ellos empezaron a retratar su realidad, nosotros fuimos a instrumentar una cuestión para que pudieran, y ahora creo que la narrativa zapatista está en el mejor momento de retratarse a ellos mismos, verse con la dignidad que tienen que ser, y creo que esa es también nuestra cuestión. Y en la última parte creo que sí es muy importante ver, igual por eso esta lucha como por el territorio, también por una cuestión que es internet, que también es otro territorio que tenemos que luchar, y tenemos que, y creo que, bueno, lo dijo Claudia Sheinbaum, pero pues no veo que haya un compromiso real en eso de crear la supercomputadora. O sea, sí tenemos que meterle a la cuestión tecnológica, lo hizo China. China ha logrado llegar a los lugares donde está porque le metió a la parte tecnológica, y es la batalla, es otro país, otro mundo, otro territorio donde tenemos que meter mucho dinero en cuanto como país para tener esa independencia tecnológica y también no depender de las grandes empresas como es X, como es TikTok y tal. Entonces empezar a meterle dinero para poder ser autosustentables en la parte tecnológica. Es una pelea que tenemos pendiente y que tenemos que hacer en toda Latinoamérica, porque si no, las grandes empresas siempre van a decir cómo se va a distribuir la información, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y nosotros tenemos que pelear por ese camino y meterle dinero a esa parte. Bueno, en Estados Unidos hay una pelea para, bueno, no sé dónde fue, Federico, disperso, pero hay una pelea para salvar a los medios públicos e independientes, porque la verdad es que, bueno, uno de los autores mis mentores, Bob McChesney, argumentaba junto con su coautor que sí, claro, es muy importante eso, ser autosostenible, tener fondos independientes, y eso sí es mínimo. Pero en la historia hemos visto que cuando no hay apoyo institucional y no partidario, apartidista, cuando no hay, aunque sea algo de fondos nacionales y federales, es muy difícil tener esa contranarrativa, muy difícil. Y México, tanto Estados Unidos, merece eso. Ya especialmente con un gobierno disque izquierdista, debe haber mucho más, ni siquiera sé qué tanto hay, es casi nada, ¿no? De fondos públicos para medios independientes que no tienen nada que ver con ningún partido, ningún interés político. Eso es difícil lograr, claro que sí, eso es difícil institucionalizar, claro que sí, no importa. Porque históricamente cuando hay una falta de ese apoyo es mucho más difícil la lucha de movimientos sociales. Hay que ser serios sobre eso, demandar, exigir el nuestro, cuando es nuestro dinero, de todos modos, esos impuestos públicos. ¿Cómo no se va a redistribuir de manera apartidista a los medios independientes? ¿Por qué no hay un medio independiente nacional, periódico, todo en línea, nativo, digital nativo? Todo eso debe haber, porque incluso ni es tanto dinero. ¿Sí? ¿Cuánto ganamos los periodistas de todos modos? Que somos realmente periodistas, no tanto dinero. O sea, hazme el favor que cuesta mucho, ¿no? Entonces, hay que pensar grande en México, ¿no? Porque mucha gente se contenta, yo sé que ustedes no, se contenta como reina pensando que es la salvación del mundo, por fin el gobierno haciendo poco por nosotros. No, el gobierno tiene que ser mucho para nosotros, el gobierno tiene que ser como los gobiernos de Europa a veces, que teme al pueblo, no que al revés, que el pueblo teme al gobierno, ¿no? Tiene que ser así, independientemente del partido en poder. Entonces hay que exigir más, la verdad. Perdón. Hay refresco, hay chicharrón. Perdón, yo nada más quiero
complementar una pregunta que sobre ese término, sobre la inteligencia artificial. Creo que la problemática que se presenta dentro del medio periodístico o de comunicación es, por un lado, la organización, el modus vivendi y todo lo que tienen que hacer los periodistas para poder financiar y llevar a cabo un proyecto independiente y autosustentable que no les comprometa. Pero también, por otro lado, como bien decías, están todas las instituciones y las empresas que son las que manejan este dinero. ¿Cuántas agencias de noticias manejan todas las noticias del mundo? 5 o 6 a lo mucho, ¿no? Los periodistas ahora que se dedican a repetir algunas de estas información, porque ni modo que estés tú sacando información de algún otro continente, lo único que hacen es repetir lo que estas empresas, porque son empresas, quieren que se sepa, ¿no? Es como ahorita con la guerra de Irán, lo que nosotros sabemos aquí es totalmente diferente a lo que está pasando in situ y lo que está pasando o lo que se les dice a los europeos, por decirlo. Entonces, esa es una problemática, pero la otra problemática es la gente que consume las noticias, su mapa de Irán. La gente que consume las noticias, ese me preocupa también, Andrew, porque ahora los jóvenes todo lo hacen a través de los medios de comunicación, las redes, a través del internet, a través de ahí es de donde se alimentan. Ya no leen un periódico, ya no leen noticias. Es muy difícil también hacerlos concurrir a este tipo de lugares donde hacen un intercambio, porque ahora todo se hace a través del internet. Entonces, ¿cómo puede además un periodista que también ya hace sus noticias con inteligencia artificial, porque de ahí pueden que ustedes metan todos los textos, se puede meter a través del periodista los textos a una máquina, los puede perfeccionar, metes otro tipo de instrumentales, donde los instrumentales te van a hacer la redacción, la fotografía, la música, la ambientación, y tú ya hiciste tu noticia, y todo lo está generando ya una maquinaria que tú la alimentas, pero con tus propias fuentes o las fuentes que te vienen influyendo a ti. Y por otro lado, la contraparte, las personas que leemos las noticias o los jóvenes que están en las noticias no le dedican más que un minuto vía las redes sociales y lo van pasando, y lo único que absorben es lo que por lo general se les quiere dar. Entonces hay un conflicto como de interés, ¿no? El querer que la verdad prevalezca a través de una serie de noticias bien creadas, etcétera, y por otro lado, cómo captar el interés del público actual con las redes sociales y con este tipo de nuevas tecnologías para que se puedan enmarcar en el mismo diálogo. Compañeros, primero que nada yo quiero agradecerles por el heroísmo y el papel que juegan. Yo los ubico en esa camada donde se encuentra Edward Snowden, Julian Assange, Noam Chomsky y todos aquellos que desde los niveles y las posibilidades que pueden hacen su trabajo comunicacional, como también en las bases sociales, en los procesos locales, por mínimos que sean, significan justamente este contrapeso, esta contracorriente de lo que viene siendo, según mi juicio, el fin de los tiempos. Estoy haciendo una investigación que con gusto me gustaría compartir, ya lo estoy haciendo, no está siendo suficiente, y es macabro lo que vivimos. Efectivamente, el presupuesto global más grande por sobre todos los demás y el más contaminante es el belicista, y algo que he identificado justamente es que estamos en guerra global, solo que cada vez se hace más visible, cada vez es más difícil evadirla. Como en el libro seguramente está expuesto los diferentes genocidios que sucedieron y que tal vez mencione los que están pasando ahora, además del que continúa, no para, Palestina, el que ya inició, Líbano, el de Sudán, el de Haití. Entonces, esa guerra, justamente esa guerra, además de ser pues de cierta forma llamada convencional, tradicional, regular, con armas, con explosivos, con detonantes, armas biológicas, armas químicas, armas comunicacionales que van directo a la psique de la gente, de la psicología de masas, del control poblacional, de reventar a la gente con esa nueva droga, porque es justo lo que genera, guerra alimentaria.
nos van eliminando, nos van minando la vida, van reduciendo la vida y la calidad de la vida a través de lo que comemos. Guerra cultural y diferentes tipos de expresiones del mismo monstruo. Ese presupuesto militar justamente abarca las farmacéuticas, DuPont, Pfizer, Pioneer, que son los grandes monstruos, Bayer, Syngenta, que dominan el campo. Desde mi visión agroindustrial, yo soy agrónomo de Chapingo, contestatario desde luego, digo esto, estos niveles a los que hemos llegado, que ya son catastróficos. El título de la ponencia al final dice hiperimperialismo, sin duda, yo lo digo como meta, el tiempo meta, el metagenocidio, la metacomunicación, el meta-orwellianismo, la metadestrucción, lo que va después de lo que tenemos la posibilidad de dimensionar y lo que no nos imaginamos rebasa. Que si lo viéramos con ojos sin lentes, sin distractores, nos revienta en la psique. Y entonces, gracias por su trabajo, gracias por esas resistencias en donde quiera que estén, porque vamos hacia justo una implosión. Ese es el título que le he dado a la investigación que estamos haciendo, implosión-explosión. Y que si hay, por ejemplo, ese reloj que mide la medianoche del día final, que hasta donde me quedé eran 90 segundos, oye, con el bombazo que lanzaron la Dimona y los detonantes en las plantas nucleares de Irán, oye, eso a mí me pone a 10 segundos de la destrucción de la civilización, si es que podemos llamarla así. Le titulamos nosotros la actual biosfera que está por cambiar. Es decir, nos vamos todos los llamados seres superiores y quedan los microorganismos. Sigo diciendo que así como nos enseñó nuestro tata que la tierra es de quien la trabaja, los medios son de quien los trabajan y ustedes son un claro ejemplo. Y que tenemos que dominar hasta donde más podemos el teléfono. Difícil porque hasta los que, según nos decimos que estamos conscientes, nos atrapa. Está diseñado para eso. Las supercomputadoras, los algoritmos, todo ese software está diseñado justo para chupar todo el intelecto y la creatividad de las masas para cada vez perfeccionarse más en tiempo récord. Y eso es lo que nos va a tomar, y se les está saliendo de la mano justamente a ese otro flagelo del pulpo armamentista, que es, me parece que Grafat le llamaban, yo lo ubico como Gafix, Google, Amazon, Facebook, lo que era Twitter, X, Instagram. Todo eso donde hoy estamos inmersos en una interfaz. Ustedes son maestros. Ya las mismas escuelas ya no educan con lo urgente, con lo necesario, lo básico. Se aprende más a través de ustedes que hacen este tipo de investigaciones y que se sigue sosteniendo este tipo de foros como último recurso, porque las juventudes no están aquí. Las juventudes atienden un concierto de Shakira que reúne a 400,000 personas. Las juventudes están en la Copa Mundial, que todavía no sucede, y que es el Sharibano, la bandera que oculta lo real y lo urgente. La tierra es de quien la trabaja, los medios son de quienes los trabajan, los trabajamos, y la pregunta sería a ustedes: ¿cómo contribuimos a trabar esa maquinaria que nos sirve? Yo me refiero concretamente a las universidades. Nos sirven. Yo estaría por, ¿saben qué? Paremos de estudiar y paremos de enseñar, porque no es cierto. Hay que atender esos genocidios como último recurso y vámonos a las calles. Bueno, mucho racismo, parece neoyorquino, amigo. O porteño de Buenos Aires, ¿no? Sí, todo lo que dices es verdad. Yo no tengo un gran desacuerdo, excepto lo que se debe añadir. Si los jóvenes están distraídos, si los jóvenes están
adictos a IA y o medios sociales, sí están metidos con la Copa Mundial y Shakira. Yo estoy muy metido con la Copa Mundial todavía. Más que de probablemente. Pero, por lo menos en Estados Unidos, y probablemente aquí también hasta cierto grado, porque donde va a Estados Unidos muchas veces va a México también, tienen la política, los jóvenes millennials que están llegando a media edad, tanto como las Zetas también, más anticapitalista desde décadas y décadas atrás, tal vez históricas, únicas, de cierta forma. Y eso se refleja, recuerden, todos nosotros somos sujetos al modelo de propaganda, a medios masivos, al modelo de medios dependientes, ¿no? Podrías decir. Y es fácil que olvidemos que, como acabo de señalar, incluso hubo masivas resistencias en Estados Unidos históricas, como jamás ha habido en toda la historia del país. Una proporción desproporcional de esa gente era gente joven. Mamdani, que es un socialista democrático sin vergüenza, acaba de ganar una elección y no con dificultad. O sea, ganó, pero a madres. Y el promedio de la votante de esa elección era 38 años, fíjate. Yo, quien no parezco tan joven como soy, en realidad llevo 27 años dando clases. Y mi primera clase era en el TEC de Monterrey, fíjate, tuve que empezar desde abajo, digamos, ¿no? Porque no sabía español, la verdad, entonces ¿dónde iba a dar clases en el TEC de Monterrey, no? Tenía que aprender primeramente en el barrio. Todo mi español de hoy es de Santo Domingo, Santocho, Coyoacán, Intenté controlarme y no hablar tan tepiteño para ser más serio, ¿no? Pero en realidad se me va la onda bastante seguido. Mira, entonces todo esa resistencia es histórica y es juvenil. Entonces mis estudiantes ahora me cuestan menos enseñar esas propias críticas. Odian los medios masivos, están muy escépticos de los medios masivos, no tienen idea por qué, pero sí, no les sabe, hay algo que no les gusta. No les gusta del periodismo tradicional y masivo. Entonces vengo yo y digo, saco, ay, sí, eso tiene mucho sentido, la verdad, porque incluso lo vemos en los medios sociales hasta cierto grado también, que recuerda que yo no dije que era la panacea, ¿no? Era como una solución limitada, nada más, que hace mucha referencia, pero no es la solución, ¿no? La solución es adueñar los medios nosotros mismos, públicamente, nacionalmente, regionalmente, globalmente. Nosotros, el público, debe ser los dueños de los medios, no corporaciones, especialmente porque es una arma muy importante de educación. Ahora los jóvenes aprenden igual de los medios que aprenden en la escuela, sino más, ¿no? Entonces, tenemos escuelas de no lucro, de público, de UNAM y esto, debe ser igual a los medios. Necesitamos un UNAM de medios públicos también, pero no seas tan cínico con los jóvenes, como casi en cualquier época representa mucha esperanza. Si los jóvenes hubieran tenido el voto, otro dato para recordar, olvídalo de Trump, Trump hubiera sido nada más que una estrella de reality television. Y olvídalo de Hillary Clinton y Kamala Harris. Hubiera sido nominado Bernie Sanders si los millennials hubieran tenido el voto, si los zetas hubieran tenido el voto. Y eso se refleja en mis clases. O sea, no, hace 20 años, olvídalo, el TEC, olvídalo. Era muy difícil enseñar esas cosas. Luché. Ahora está como, sí, profe, vivimos esta realidad. Somos los niños del neoliberalismo. Sabemos que el capitalismo es una mierda, ¿no? Enseño los detalles, la verdad me han hecho un trabajo menos difícil, porque no es fácil ser maestro, claro, no quiero decir eso, pero entonces no hay que olvidar estas esperanzas. Es una gran oportunidad de organización, de resistencia que se está pasando ahora mismo.
Y no es una mera excepción a la regla, en el sentido que los jóvenes suelen tener mejor política y punto. En los 60s, en los 70s, ahora, suelen tener mayor crítica, ¿no? No suelen tener que preocupar de hipotecas y no sé qué, y piensan más libre por lo mismo, ¿no? Entonces, sí, no seas sobrecínico, ¿eh? Está bien hacer eso, ser cínico contra los políticos y contra los jóvenes. Hay que ayudarles a superar esas distracciones, claro, hay que ayudarles a superar esas distracciones porque buena política en mayor cantidad sí tiene. Sí, yo para contestar primero a la compañera en esta cuestión de la IA es, finalmente las herramientas siempre vienen como una cuestión de herramientas, ¿no? Y recordemos el fuego. Cuando empezó, bueno, existe el fuego para quemar casas, existe el fuego para hacer un asado, o existe el fuego para calentarnos nuestras manos. Entonces cada quien decidimos cómo vamos a forjar ese fuego. Y cada quien vamos a decidir cómo vamos a utilizar esta inteligencia artificial. Pero si vemos que esta herramienta nos sobrepasa o la dejamos ir, pues claro que pues, nos va a quemar a todos y nos va a hacer pedazos. Por eso la tenemos que controlar y tenemos que ver cuáles son las medidas también de protección, empezar a hablar de cómo lo vamos a ir midiendo, para qué sirve, para qué no, y no dejar que este fuego solamente se disperse como quieren sobre todo las superempresas para controlarnos y hacernos, sino por más bien como nosotros decirles a ellos cómo queremos que nos ayuden para ciertas cuestiones. Y en la otra del compañero, pues le agradecemos mucho, creo que finalmente estos piropos que nos dio es parte también de su ayuda, de lo que ustedes también han forjado junto a nosotros, y creo que tenemos que ir en esa misma liga en cuanto a las juventudes. Pues parece que las juventudes también son diversas, ¿no? O sea, hablando de lo de Andrew, que decía, bueno, en un lugar ganaron, bueno, tenemos también el ejemplo de Chile, que esa juventud llevó a Kast a ser un gobierno de ultraderecha. Entonces parece que esas juventudes tampoco no son tan benignas, sino más bien creo que ahí la reflexión, y lo que dice muy bien Andrew, es cómo vamos a trabajar las juventudes, y creo que eso también es una deuda pendiente que tenemos que hacer todos, porque desdeñamos a las juventudes, las aislamos, estamos en este adultocentrismo de decir que nosotros sabemos más, que vamos a dar la guía, cuando no. Creo que tenemos que preguntarles, creo igual que por eso yo les decía del periodismo, creo que tenemos que regresar a los lugares y preguntarles qué es lo que también quieren y qué hace Andrew con sus alumnos, porque en lugar de darles clases también él aprende mucho de lo que les están diciendo, y tener ese diálogo que creo que se ha roto, ¿no? Creo que tenemos que sacar a las juventudes para que no voten por Kast, sino para que voten por Magdalena como lo hicieron, y esa es también una cuestión que tenemos que hacer todos, y tenemos que pues dejar nuestros egos y dejar nuestro egoísmo para escuchar también a los que vienen atrás, que tienen mucho que decir, y con eso dejaré todo. Okay. Un tema más, perdón, no puedo resistir porque es una lección que me gusta dar. Ustedes pueden estar de acuerdo, está bien, sobre gringos, ¿no? Sobre gringos y Trump, ¿no? Porque muchas veces ando, no estoy diciendo que necesariamente son ustedes, pero ando en México y mucha gente como, ay, los gringos y Trump, como si fuera exactamente ligada. Y creo que es una confusión que realmente me hace recordar de los jóvenes también, porque es como una pintura de varios ángulos, ¿no? Trump no ganó el voto popular la primera vez, perdió por millones de votos. La segunda vez perdió por más millones de votos. La tercera vez, que no hubiera existido si el voto popular era la herramienta para la elección, como debe ser, como casi todo el mundo tiene, porque el colegio electoral, que ni voy a tomar la molestia de explicar, solo te digo que viene del sistema de esclavitud para que veas qué tan legítima es, ¿no? Si no fuera por colegio electoral, no hubiéramos ni hablado de un Trump. Ya por fin la tercera vez ganó el voto popular por la margen más chiquitita en décadas y en algunas medidas por un siglo entero. Entonces, ¿quién chingados apoya a este Trump?
Son como 20 a 30 millones en total, o sea, menos de 10% de la población nada más necesitas para capturar el poder de Estados Unidos. Si combinas la gente que no votó y que votó en contra de Trump, pierde todas las veces. Entonces, por lo mismo hemos tenido esa resistencia histórica en la calle y porque el apoyo por Trump ha sido tan bajo. Entonces, que no seamos sobrecínicos sobre los gringos y tampoco los jóvenes, nada más. Hay esperanza. Dice al respecto Itzel Rosillo, ¿qué opina sobre cómo Trump se ha dirigido a los medios de su país, a veces insultando a los periodistas? Absolutamente buena pregunta, asustadamente bien. O sea, este güey es un máster de los medios masivos. Le encanta hacer show, le encanta hacer el tema, sea sobre su personalidad, aunque sea un tema de odio, porque como volviendo al punto de antes, ¿no? Siempre mientras que el tema es la personalidad de Trump, o el show de Trump, o el reality TV show de Trump, mejor, ¿no? Porque menos atención hay a los detalles de la política que está promulgando, menos atención hay si está sobre el show, el payaso de Trump, sobre las víctimas no merecidas, los movimientos no merecidos, los movimientos no dignos en los ojos de los medios masivos. Por eso siempre tenemos que evitar este pinche show que le encanta a Trump, tanto con los medios masivos, incluso con un ejecutivo que dio un discurso en una conferencia privada, alguien lo grabó, lo distribuyó, donde dice, son los mejores tiempos para los medios masivos con este pinche show de reality. Con Trump estamos ganando mejor que nunca, puede ser mal por el país, para nosotros estamos hasta riéndonos hasta el banco, ¿no? Entonces, la verdad, hay que respetar la crueldad, el manejo muy bien de los medios masivos de Trump y reconocerlo por lo que es y evitar caer en la misma pobre crítica de su pinche show de payaso, la verdad. A ver, el compañero tiene otra pregunta para que vayamos concluyendo. Muchas gracias. Permita llevar aquí al paisano a Veracruz para mejores. Gracias. Hacemos un intercambio. Le damos algunas para el inglés clasecitas. neoyorquino y luego Ya damos algunas en inglés y muchas en español. Bueno, mira, el asunto es, la pregunta para cualquiera de los dos es, muchos países, o algunos países, están prohibiendo que los niños estén usando los teléfonos, ¿sí? Porque les afecta la pensadora. Entonces, esta es una pregunta, ¿no? ¿Qué opinas? dicen que el más inteligente es el celular, el menos inteligente es La otra, no voy a defender aquí al gobierno, porque al gobierno hay que exigirle. Sin embargo, si uno ve los canales oficiales, que podría ser el 11, el 22, el 14, pues tienen algunos buenos programas. ¿Sí? Problemas, principalmente problemas, pero hay que ver los programas, ¿sí? Y tienen buenos programas. No les voy a hacer propaganda tampoco a los programas, pero los tienen buenos. Por aquí creo que hay aquí un comentarista que viene, que también sale por ahí dando noticias, ¿no? Y Julian Assange. Sí. Mis respetos para Julian Assange, ¿sí? Pero a él hasta varios años pasan en la cárcel por simple y sencillamente decir la verdad. Sí. Bombardearon un avión ahí, ¿sí? Y matarlo. Lo mismo está sucediendo ahorita, ya nada más que no son aviones, son lanchas medianas o pequeñas que las bombardean y van cientos de muertos. Son excesivas el albur, pero... Repito, pero No, Tepito repite con una voz diferente. Con un tono diferente. Entonces, por ejemplo, les puedo decir algún programa para que rápido el cuate uno que quisiera, la verdad, un cambio rápido,
Pero en realidad, o sea, hay que ser realista. Por muy de izquierda que seas, estando aquí, y no sé si aquí, en este lugar, ¿no? Espías, tantos espías, que le están mandando información inmediata a los poderes de Estados Unidos. ¿Tú crees que nos vamos a poder mover inmediatamente? No, hay que saberlo hacer y con los medios que se tienen para hacerlo. ¿Sí? Nos están diciendo que nosotros somos los terroristas. No tenemos armas, sí ponemos muertos. No sí, algunos lavarán billete, pero no en la cantidad de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, todo eso te lo cargan a ti porque tú eres el terrorista. Julián Assange. Sí. Julián Assange, está el ejemplo, ¿no? Por eso lo tomé. Sí. Y el otro que anda por allá por Rusia también, se me fue su nombre, pero Edward Snowden. Edward Snowden. Edward Snowden. Ya vive en Siberia, probablemente. That's right. Era su premio. That's right, correcto. Bueno, entonces es muy complicado porque yo soy de la generación Z, ya de los últimos, pues sí, porque la Z está al último. Y ya ando pisando ahí los callos, pero pásame el trago. Sin embargo, qué bueno, mira, tenemos 2 mujeres jóvenes y por ahí 2, 3 jóvenes. Entonces es esperanza. ¿Sí? Es esperanza. Y qué bueno. Y además mujeres. Entonces, sí me gustaría ver que nos platicaran un poquito. La pregunta era esa. El cambio de mentalidad que están haciendo hacia no solamente a los niños, porque a mí me es terrible, ¿sí? Si yo uso el teléfono, sí, la verdad, pero te abruma. No sé si a los jóvenes también, pero te abruma porque hay que saber historia, hay que saber comunicación, porque lo que te mandan, muchas cosas son falsas. Pues que ya que le dio un ataque a Trump, ¿no? Y tú dices, ¿será cierto? Voy a verlo y no ves. Y los medios de comunicación están todos sincronizados. Y lo digo por experiencia, no porque yo he trabajado ahí, sino porque la uso. ¿Sí? Tú ves, por ejemplo, decir algo, ¿no? No solamente ahí, CNN International. Y bueno, viene el anuncio, dices, bueno, voy a ver otra cosa porque además es de paga. Voy a ver otra cosa porque a ver si aprovecho. Están tan conectados que todos los canales tienen anuncios en ese momento. Ya puedes ver más. ¿Sí? Entonces, pero sí me gustaría toda esta experiencia y pues la verdad a Snowden y principalmente a Julian Assange, con mis respetos, mi admiración, porque la pasaron mal y no sé si la estoy pasando bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, quisiera hacer 2 precisiones. ¿Puedo? Okay. Brevísimas. Sí, por favor. Brevísimas. En un segundo. Considero que es fundamental dentro de este proceso, además de comunicacional, educacional. Claro. Voy a empezar por el primero que considero que es más importante para mí. Se acabó el ¿Ve la segundo. diferencia entre la bandera palestina y la bandera mexicana? ¿Le falta algo? A la palestina le falta algo de la mexicana. Ahí está. El escudo. ¿A la mexicana le falta algo de la bandera palestina? No, porque desde Ayotzinapa, recuerden que la bandera se volvió negra, también arrastramos el luto. Pero lo que dijo la compañera es clave. Si es que nos la creemos, yo así lo siento, pienso y estoy seguro, debemos ser el escudo de Palestina. Esa es una. La segunda... Y de Cuba, ¿no? Pues es que defender a Palestina es defender la humanidad. Viva Irán. Ahora, la segunda, que es menos importante, pero también es importante. Según mi juicio, el trompas, el camarón trompas, y los gringos sí son lo mismo. La hermenéutica. Gringo, vete verde. Ustedes no son militares, son estadounidenses, que es diferente.
El trompas y los gringos sí son lo mismo. El pueblo estadounidense es otra cosa. Es otro ente. Sí, gracias. Es el tapo. Y con esto cerramos. Muchas gracias a todos y a todas. Permítame un momento, por favor. Permítanme, puedo entregarle un reconocimiento. Jóvenes compañeros, por favor, un momento de su atención, si son tan amables, porque queremos entregarle a Andrew un reconocimiento de parte de nuestro colectivo Brújula Metropolitana para agradecerle el compartirnos esta interpretación y esta experiencia y este momento tan agradable y que nos anima, nos estimula para continuar encontrándonos y actuando de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es lo más importante. Muchas gracias, Andrés. Me encantan esas cosas. Me encantan esas cosas de México. Siempre hay uno como prueba que existe circunstancia. En Estados Unidos no tenemos tanto. Y eso, muy bonito. Muchas gracias a Van a todos. tomarse una foto con el ponente todos, por favor. Vengan, chicos. Acá todos. Oye, y una vez vamos a decirles, porque vamos a pedirle a Alejandro que venga también aquí a hacer una exposición sobre el trabajo periodístico y cultural de defensa que ellos han realizado. Entonces es muy interesante para que también esté acá con nosotros. Le hacemos la invitación formal de una vez y que nos escoge el día. Vénganse para que nos tomemos una foto. Yo que me iba a tirar. Ah, claro, es cierto. Mega material. Si no comentó que yo opinaba de los niños, de los países. No, Si quiere ir. Bueno, lo que dijo ya está bien. sí. Bueno, A ver, compañeros, chicos, todos. por favor. Alma, hazte para acá. Don Pedrito. Palestina libre. Palestina libre. ¡Viva Palestina libre! Yo me veo. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la patria grande! ¡Viva la vida! ¡Viva la paz también! Oye, Pues tienes que hacer un poco Andrew, tienes que hacer la publicidad de tu libro, dónde se va a conocer, dónde se conoce, dónde ya sé. Ah, no, bueno, pero hay gente que lo quiere leer. No, pues esto es más que nada bueno para los bilingües porque sí no se ha traducido todavía, pero sí se va a hacer. Pienso que mi versión 2 va a ser en español, eso es un plan. Pero sí hay un sitio de web con fotos de fotoperiodistas profesionales que es www.digitalageresistance.org, como el título. Digital Age Resistance, igual que el título.org. Ahí hay fotos muy chidas de todo el mundo, de todas esas luchas, incluyendo los no merecidos en los medios masivos. Y hay información también como comprar el libro. Y muchas gracias por su atención hoy. gracias. Gracias. La invitación viene, la dirección se las mandé. Compañeros, vamos a despedirnos en esta ocasión y les vamos a enviar la programación para las subsecuentes reuniones. Todavía estamos en duda de si el próximo sábado tendremos, en virtud de que se une con la Semana Santa. Pero les estaremos informando. Reciban un cordial saludo y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Saludos.